que tiene la bicicleta. Esto es física, ¿sí? ¿Recuerdan cuál es la fórmula de física para solucionar este problema? ¿No? Si tienes una velocidad constante, ¿no? ¿Cuál es el dato de entrada? Se requiere determinar el tiempo que tarda una persona, el tiempo, ¿no? Ahí está. El tiempo es igual, claro, velocidad sobre t. Perdón, claro, esa sería la distancia, ¿no? Y el tiempo sería tiempo sobre la distancia sobre la velocidad. Es una física, no creo que tenga mucha dificultad, ¿o sí? Claro. Ese es el tiempo, ¿no? Tiempo sobre distancia sobre velocidad. Con las unidades, ¿cómo así? ¿Cuáles unidades? A ver, miremos. Mm, Es que, claro, las unidades no las colocas acá porque son unidades referenciales en función del valor, ¿no? ¿No? Ah, no, es que, claro, claro. Eso es cuando quieres convertir, todo lo conviertes a tiempo, o lo conviertes en minutos o lo conviertes en segundos, como gustes, pero sigue siendo un tiempo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, si en este caso el tiempo lo quieres expresar, por ejemplo, separado en minutos, en horas, por ejemplo, en minutos y en segundos. Supongamos que el tiempo que tiene recorrido para este caso, supongamos, ¿ya? Es no sé, pues 1 hora con 30 minutos y 20 segundos. Entonces lo normal es o pasas a horas todos o lo pasas a minutos, a segundos. Entonces lo más fácil acá sería separarlo a segundos, ¿no? Entonces esta conversión sería 20 segundos más 30 minutos multiplicado por 60, ¿cierto? ¿Más cuánto? Más 1 hora multiplicado por cuánto en segundos. Si lo quiero pasar todo a segundos, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 3600, ¿no? Que es 1 hora de 60 por 60, ¿cierto? Entonces sería 3600. Entonces aquí ya está expresado en segundos, todo en segundos. Por lo tanto, tendrías acá cuánto. ¿Cuánto sería todo esto de sumatoria y todo? ¿Cuánto nos daría? ¿Cuánto nos daría? ¿Cuánto daría esto? 4420 segundos. Entonces ya tendría todo descompuesto. ¿Ok? La otra es que el tiempo lo tengas como decimal, ¿no? Y digas 1.25, ¿no? Que hace referencia a 1.25, 1 hora con 25 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos así. Si quieres lo hacemos así, se puede hacer desglosado, ¿no? Porque este ejercicio no te pide mucho, simplemente es la velocidad, la velocidad y la distancia, ¿no? Distancia de los puntos, ¿ok? Entonces el tiempo está en función de la velocidad y la distancia, la conversión de la velocidad y la distancia. Estos son datos decimales, ¿no? Distancia es un dato decimal y podríamos hablar de que la velocidad también podría ser un dato decimal, ¿no? ¿No? Si hacemos esa referencia, ¿ok? Podríamos hacerlo así. O podemos hacer la descomposición como está acá, ¿no? Horas, minutos y segundos también, ¿no? La distancia de la ciudad, si gustas también en kilómetros, ¿no? 100, bueno, acá sí es directo, ¿no? 100 metros o 100 kilómetros con 20 metros, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces la conversión también a la unidad mínima, por ejemplo, en metros, ¿no? Si quieres hablar de distancia, vuestra distancia, podemos trabajar a kilómetros, metros, kilómetros, metros nada más, ¿no? Más rápido. Entonces, si hablamos de 1 kilómetro y hablamos de 30 metros, ¿ok? ¿Cómo hacemos la conversión para decir solamente hablarlo en metros? ¿Cuántos metros estamos hablando acá? ¿No? Conversión en metros. ¿Cuánto hablamos? De 30 metros más cuánto, uno por cuánto. Uno por cuánto.
En kilómetros. Por 1000, pues, ¿no? Por 1000. Y tú hago la conversión sería 1030 metros, ¿no? 1030 metros. ¿Ok? Podría ser, o podrías especificar que la distancia está en kilómetros, ¿no? En kilómetros. El usuario marca solamente distancia en kilómetros, 20 o 30.5 kilómetros, y que la velocidad está expresada en horas, ¿no? O en minutos, ¿no? O en horas, como gustes también. ¿Ok? La idea acá es que el ejercicio nos dice que el tiempo que demora, el tiempo nos pide el tiempo, esto es igual a quién? A la distancia sobre la velocidad. ¿Ok? Sobre la velocidad. Teniendo estos datos, tiempo y distancia, puedo calcular perdón, teniendo la distancia y la velocidad, puedo calcular el tiempo también, ¿no? Entonces, eh, fíjense, yo puedo simplemente, el algoritmo puede tener como entrada de datos tiene la distancia y tiene la velocidad, ¿ok? Como entrada de datos, ¿sí? Expresemos luego en el algoritmo que la entrada de datos, que la distancia puede ser directamente en kilómetros o puede ser directamente en metros, ¿no? Y que la velocidad esté expresada en velocidad. ¿Cuál es la unidad de la velocidad? ¿No? Metros sobre segundos, por ejemplo, ¿no? Metros sobre segundos, ¿ok? Entonces, si es metros por segundo, simplemente pido acá metros sobre segundos. Entonces, esa es la entrada. Y acá hablamos de que, eh, por ejemplo, el proceso será tiempo sobre distancia sobre velocidad. Y la salida será el t. Entonces, si tomamos como referencia este ejercicio, podemos hacer varias cosas, ¿no? Sin complicarnos, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Yo tengo acá, voy a hacer otro algoritmo, acá, y vamos a definir lo que tenemos escrito. Vamos a definirlo acá. Definir, definir, a ver, ok. Vamos a hacerlo como por la inquietud que tienen. A ver, definir qué variables. Voy a usar la variable eh, distancia y vamos a usar la variable eh, tiempo, ¿no? La variable velocidad y la variable tiempo. Esto como decimal, ¿no? Como real en este caso. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá distancia. Está bien, distancia. ¿Ya? Si quieren separar, podemos separarlo también. Vamos a escribir, por ejemplo, vamos a hacer varias formas, ¿ya? Una es esta de acá, la más básica. Escribir y le pongo acá, ingrese la distancia en metros al usuario. El usuario tiene que ingresarlo en metros, ¿no? Leer distancia. ¿Sí? Escribir, escribir ingrese la velocidad en metros sobre segundos. ¿Sí? Y el usuario ingresa la velocidad. Leer velocidad. Luego calculamos que t o tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Esa es la fórmula, ¿no? Distancia entre velocidad. Y escribimos el tiempo es 2 puntos, coma, tiempo. La forma más básica, ¿no? Entonces el usuario va a ingresar este valor. ¿No? Supongamos acá está la distancia en metros que hemos calculado nosotros. ¿Cuál es la distancia en metros?
la distancia 1030, por ejemplo, 1030 metros, en 30 metros, y la velocidad, ¿cuánto sería la velocidad por segundo? Hablemos de 10 metros, ¿no? O 50, ¿no? 50 metros por segundo, supongamos. Entonces, cuando calcule el tiempo sería 20,6 segundos, ¿no? ¿Ese sería segundos? Porque tengo metros sobre segundos, acá sería segundos, ¿cierto? La respuesta sería en segundos, ¿ok? 20,6 segundos para toda esta distancia, supuestamente, ¿ok? Si la velocidad está en este valor, ¿ya? Ese sería el más básico. Luego, si queremos agrandarlo más, descomponiendo, por ejemplo, ingrese la distancia en kilómetros, voy a poner acá un K de kilómetros y una perdón, M de metros, ¿sí? Dos variables más, M de metros. Acá tendríamos la distancia sería K de kilómetros, ¿sí? Y voy a ingresar acá, ingrese la distancia en metros, y ponemos acá M de metros. Y hacemos el cálculo, ¿no? La distancia, tomar el valor de quién, de los metros, M, más la conversión de kilómetros, multiplicado por ¿cuánto? Por 1000. Y todo eso se convirtió en metros, todo en metros, kilómetros y metros, ¿ok? Y ya tenemos el valor, ¿no? Y acá, como todo está en metros, podemos sacar la velocidad en función de metros y es lo mismo, ¿no? Si yo ejecuto esto, fíjense que la separación que he hecho es decir, ok, ingresa la distancia en kilómetros, ¿no? Un kilómetro, la distancia en metros 30 y la velocidad, como hemos puesto, 50. Me da lo mismo, ¿no? Me da lo mismo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende este algoritmo? Es depende de cómo lo quieran interpretar, pero va a dar lo mismo, ¿no? Si todo lo llevamos a una misma unidad. Recuerden que la facilidad de este algoritmo es de acuerdo a cómo lo interpreten ustedes y cómo se lleve a lo más real posible, ¿no? Es lo más real posible. Entonces, acá el usuario ingresa kilómetros, el usuario ingresa metros para la distancia, y luego la velocidad la podemos usar también en metros sobre segundo, ¿no? Como también puedo hacerlo en kilómetros sobre segundo y hacemos la conversión. Podría ser también, ¿ok? Pues depende de ustedes, ¿se entiende? Ok. Veamos el otro ejercicio, el ejercicio 13. ¿Qué hay en el ejercicio 13? El 13 nos habla sobre este. La universidad ofrece una beca del 30% para los estudiantes que cumplen ciertos requisitos. Luego de haber culminado el primer ciclo de carrera, los requisitos son los siguientes. Tener un ponderado mayor a 15 y no tener ninguna falta, ¿no? Ponderado 15 y no tener ninguna falta. Entonces, en esta información elabora un algoritmo y represéntelo mediante un código que determine el otorgamiento de beca. Los datos que debe ingresar son el promedio ponderado y la cantidad de faltas. ¿Ok? Ese fue el 13, ¿no? ¿Alguien quiso el 13? ¿No es ese ejercicio? ¿El 13? ¿O el anterior? Esa es la hoja 1 de la semana 1. Este 14, ¿ok? Ah, ok. Dice, elabora un algoritmo y represéntelo mediante un solo código en donde se solicita ingresar un número entero de 3 cifras únicamente y verifique si el número ingresado es correcto. Si no es correcto, si no es de 3 cifras, mostrar un mensaje de error. Finalmente, mostrar el número ingresado al revés. Ok. Entonces, voy a coger este ejercicio y lo vamos a desarrollar. Aquí vamos a hacer condicionales,
Solamente recuerden que aquí nada más usamos condicionales, pero vamos a ver la lógica de la condicional. Bien, recuerden que un número de 3 cifras, por ejemplo, si yo hago esto, el número 8, ¿de cuántas cifras es? El número 8, ¿de cuántas cifras es? De 1. El 36, ¿de cuántas cifras es? De 2. El 236, ¿de cuántas cifras es? De 3. Por lo tanto, yo puedo decir de que el 99 es de una cifra, pero el 100, a partir del 100 es de 2 cifras, ¿cierto? Y si continúo, puedo decir de que el 1000 es de 4 cifras, pero el 999 es de 3, perdón, acá 3 cifras, ¿no? De 3 cifras y el 99 de 3 cifras. Por lo tanto, ¿dónde hay un número en el rango correspondiente de 3 cifras? Desde 100 hasta el valor 99. Solamente esos corresponden a un número de 3 cifras. El resto es de 2 cifras y los siguientes son de 3 cifras, 4 cifras, etc. El rango debe estar acá, ¿cierto? Desde 100 hasta 99. ¿Ok? Ese es el primer instancia. Luego la conversión del valor 263. Recuerden que matemáticamente el 263 descompuesto es 3 por 10 a la 0 más 6 por 10 a la 2 más 2 por 10 a la 3, ¿cierto? Esto es 3 por 1, 3 más 10 por 2, 10 por 10. Acá es, perdón, a la 1, y acá es a la 2, ¿no? 2. 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2. El 6 por 10, 60, más 2 por 100, 200. Esa es la composición del valor, ¿ok? Y este valor nos daría 263, perdón. 63 como descomposición. ¿Ya? Entonces, la forma de descomponer estos valores, hay n formas. Primero hay que entender que cuando yo descompongo un número, sería en función de estos valores, en función de 10. Voy a separar los valores en función de 10, en base a 10. ¿Ya? Entonces, componer un número, por ejemplo, si ingresa el número, entonces mostrar al revés, ¿no? Ok. Si el número es 263, fíjense, 263, si a este número lo divido entre 10, voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener, ¿qué valor? 26 de entero y 3 de residuo. ¿Ok? Si a este número lo divido entre 10, voy a obtener el valor de 2 y 6 de residuo. ¿Sí? A este número ya no lo puedo dividir entre 10. ¿Por qué? Porque es menor. ¿Sí? Porque es menor, entonces lo puedo dejar aquí. Puedo hacer también la división, si gusta, para llegar al último valor. Sería este valor entre 10, sería 0 y el residuo sería 2. Por lo tanto, lo que yo estoy obteniendo acá son residuos. Miremos los residuos. Aquí hay un residuo, acá hay un residuo y acá hay un residuo. De forma indirecta he separado los valores, pero ¿cómo obtengo este residuo? Tanto en los lenguajes de programación como algoritmos tienen una instrucción para obtener residuos, que se llama, en este caso se llama modular, ¿sí? Y en programación se llama modular, pero su símbolo, acá es el símbolo en PCInt, ¿ok? Y en programación su símbolo es el de acá, ¿ok? El símbolo de porcentaje. Pero ambos obtienen el residuo, ¿ok? Cuando yo quiero obtener el residuo, por ejemplo, yo digo 263 mod de 10, o sea, dividido entre 10, ¿sí? ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta que almacena acá? El valor de 3. ¿Ok? El valor de 3.
Para que yo haga el siguiente cálculo, tendría que actualizar este valor. O sea, el 263 lo voy a dividir entre 10 para actualizar y obtener este valor que está acá. El valor que ven acá. Si lo actualizo, ¿cuánto tendría? Si actualizo, ¿cuánto tendría? ¿Qué valor tendría? 26 nada más porque trabaja con enteros. 26. ¿Ok? Y recién, nuevamente, de este valor, volvería nuevamente a calcular el residuo. ¿Ya? Estas dos operaciones son importantes que van a ir actualizando constantemente la variable para poder hacer el cálculo. Vamos a verlo ahorita. Primero, la parte de el rango de este valor. ¿Ok? De este valor. Dice acá, si a ver, si ingresa un número de cifras, dice que es un mensaje incorrecto. Si el número es de 3 cifras, de 4, perdón, 4 cifras, dice, ¿no? Ah, 4 cifras, no, perdón, 3 cifras nada más, ¿no? Está hablando de 3 cifras, ok. 3 cifras es verdadero y muestra un mensaje. Entonces, miremos, ¿qué entradas tengo? ¿Qué entrada necesito? ¿Qué entrada necesito como dato? Simplemente el número, ¿no? El número. Como proceso, ¿qué necesito? Para este proceso, como yo tengo un rango de 100 hasta 99, tengo que preguntarle acá si el valor que estoy usando como número está dentro de este rango. Por lo tanto, es un if, un si. Si, fíjense, si el número es mayor o igual a 100 para estar en el rango, y es un AND, un AND, vamos a ver esa estructura, AND, el número, número. Y si el número es menor a quién, menor o igual a 99. Y él está diciendo que está en el rango. ¿Ok? Si el número, por ejemplo, por ejemplo, 36, ¿cierto? Si este número es el que estoy utilizando, el valor que estoy utilizando es el valor de 36, por ejemplo, 36 es el número. Decimos 36 es mayor o igual que 100 y 36 es menor o igual a 100, ¿es verdadero o falso? A 99, ¿verdadero o falso? ¿Esto que me daría? 36 es mayor o igual a 100, falso. And, recuerden tabla de verdad, 36 es menor o igual a 99, esto es verdadero, ¿cierto? Porque sí es verdadero. Pero como es un AND, el AND es una conjunción. Y esta conjunción nos dice que si la tabla de verdad, si cuando sea un AND, ambos deben ser verdaderos para que la opción sea verdadera. El resto es falso. Por lo tanto, falso y verdadero, la respuesta sería falso. Falso. Y tablas de verdad. ¿Ya? Entonces, miremos, voy a borrar esta partecita. Que todo aquel número que tenga 3 cifras está en este rango que estamos validando nosotros. Si está en 3 cifras, vamos a hacer un cálculo acá. ¿Ya? Aquí vamos a hacer el cálculo de la descomposición de este valor. Caso contrario, si no son 3 cifras, ¿okay? Pueden ser 2 cifras, 5 cifras, 6 cifras, etcétera, o 4 cifras. Si no, mostramos el mensaje, ¿no? Escribir entre comillas, número incorrecto. Incorrecto. Punto y coma. ¿Ok? Ese es el mensaje. Ahora, vamos a hallar aquí, en esta partecita, vamos a hallar el número inverso. ¿Ok? El número inverso. Entonces, ¿cómo hallamos el número inverso? Vamos a ver. Como son 3 dígitos, yo necesito 3 variables. El dígito 1, el dígito 2 y el dígito 3. Una variable más que se llama residuo. Residuo. Para calcular el residuo. O lo podemos hacer solamente con dígitos, ¿no? Dígito 1, 2 y 3, sí. Dígito 1, 2 y 3. ¿Ok? Solamente es 3 variables. Miremos.
Para hallar el primer dígito del inverso, yo usé esta función mod. ¿Ok? Por lo tanto, el inverso de un número de 3 cifras, porque ya lo he validado, sería el dígito 1, tomar el orden de aquí, del número mod de 10. Si el número es 263, ¿sí? Si le digo en mod de 10, ¿qué valor toma el dígito 1? ¿Qué valor tomaría el dígito 1? 3, ¿cierto? Ya tengo el primer dígito. Punto y coma acá. Por lo tanto, una vez que hago eso, yo actualizo. Recuerden que tenía que actualizarlo, ¿cierto? Porque ya le he quitado un decimal acá. Por lo tanto, tengo que actualizar el número. Puedo hacer lo siguiente. El mismo número se puede actualizar. Y le digo acá número. El mismo número dividido entre 10. Si al número lo divido entre 10, ¿sí? El número actual, que vendría a ser 263, dividido entre 10, ¿cuánto me da? Me da 26. Ya lo actualicé. Ya lo actualicé. Por lo tanto, el siguiente dígito, una vez que actualizó el número, el siguiente dígito sería igual a ¿quién? Al número actualizado mod de 10. ¿Cuánto sería el número actualizado? 26. 26 dividido entre 10, su residuo, ¿cuánto sería? 6. Ya tengo el otro dígito, ¿cierto? Tengo el otro dígito. Sigamos. Nuevamente actualizo el número, y le digo al número, ¿cierto? Al número final sería número mod de 10. Perdón, número dividido entre 10. Número dividido entre 10. Entre 10. Si este número 26 lo divido entre 10, ¿cuánto obtengo? ¿Cuánto obtengo? Si el número dividido entre 10, ¿cuánto obtengo? El 26 dividido entre 10, ¿cuánto obtendría? 2, ¿cierto? 2. Puedo hacer acá el cálculo del dígito 3, ¿cierto? Puedo hacer acá que el cálculo del dígito 3, que vendría a ser el valor de 2, ¿no? El cálculo del dígito 3, ¿dónde está mi mouse? Acá está. El cálculo del dígito 3, miren acá, puedo hacer el cálculo del dígito 3 es igual a ¿quién? A número mod de 10, ¿ok? ¿El número cuánto es? 26. 26, perdón, sería el valor de 2, ¿no? 2. Al final se quedó con 2. 2 dividido entre 10 me daría 0 y el residuo es 2, ¿cierto? ¿Sí? Y ya obtendría el valor del dígito 3. Pero también puedo hacer lo siguiente, ¿no? Que el dígito 3 tome el valor de quién, del número final. ¿Por qué toma el valor del número? Porque es 2. Ya no necesito hacer la operación, ¿cierto? Al final tendría ese mismo valor. Pueden hacerlo de dos formas, ¿ah? Si no le entienden la primera forma, pueden hacer la segunda forma. O es más pequeño esto para que se pueda ver. ¿Ok? Entonces, puedo hacer que diga que el dígito 3, vamos a dejarlo así, sería número mod de 10. De ahí acabo. ¿Ok? Luego de esto, tendría que hacer la suma correspondiente del dígito 1, dígito 2 y dígito 3. Y lo almacenamos en una variable que se llame número inverso. Inverso. Punto y coma por acá. Sería la coma. ¿Ok? Entonces voy a borrar esto. Voy a ponerlo más abajito. ¿Ya? ¿Cómo calculamos el número inverso? Fácil. ¿Cuánto es el número inverso? ¿Cómo calculamos el número inverso? ¿Cuál sería el valor del número inverso? Si el valor es 263, pero ahora el valor inverso sería 362. ¿Ok? Por lo tanto, ¿por dónde comenzaría? A multiplicar. Recuerden que este valor, 200,
63 es 2 por 10 a la 2, más 6 por 10 a la 1, más 3 por 10 a la 2, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Ese sería lo que tendríamos, Andrés, ¿no? 3, el 3 vendría a ser el dígito. ¿Quién contiene el valor de 3? El dígito 1. ¿No? Recuerden que tenemos que hacerlo general para todos los dígitos. El dígito 1 lo multiplico por 100 o por 10 a la 2, más el dígito 2 lo multiplico por 10, ¿cierto? Más el dígito 3. Y ese es el valor inverso, ¿no? Es el valor inverso. Transformando dígitos. Recuerda que tenemos que programar de forma general para cualquier valor. Ya sería dígito 1, dígito 2 y dígito 3. ¿Ok? Ese sería o 10 a la 2, 10 a la 1, 10 a la 0. ¿Ya? La misma forma. Y aquí recién va el else, ¿cierto? Y acá escribimos el mensaje. O, perdón, el si no. En su caso sería si no. Por acá. Si no, es decir, entre comillas, error, ¿no? Número incorrecto. Número incorrecto. Punto y coma. ¿Ok? Eso es. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Ok? Veamos cómo hacemos esto en programación para que tenga mejor dato. Un ratito para llevarlo a programar. Vamos a llevarlo a programar entonces. Vamos a ponerlo esto por acá. Y voy a llevarlo a programar. Vamos acá, PCIN. Ok, esto es... vamos a guardarlo. ¿Cómo se llamó esto? Ejercicio... Ejercicio fue ejercicio... Es copiar. Yo los voy a poner acá en el drive. Vamos a ponerlo por acá. Voy a borrar esto. Sería ejercicio 14. ¿Sí? Vamos a definir, según lo que hemos tenido nosotros como valores. Recuerden, voy a definir las variables, ¿no? Esto es lo que nos ayuda, el papel nos ayuda a soportar variables. Voy a poner como n, ¿ya? Para abreviarlo. N sería el número. ¿Ok? Dígito 1, dígito 2, recuerden, dígito 3 y el inverso. Y NB significa inverso. ¿Ya? Para abreviar. Siempre a veces nos ayuda bastante a abreviar esto. Acá se dice, falta el como enteros. Recuerden que solamente puedo funcionar como enteros. ¿Ya? Estos casos solamente opera como entero. El mod solamente opera entre enteros, no entre decimales. Ahí hay una observación, solamente entre enteros. No hay decimales. ¿Ya? Si yo quiero poner un número decimal, decir que el valor de 263.25 está en el rango de 3 dígitos, es correcto, pero no es correcto la operación del mod en ese valor, lo va a truncar, va a tomar solamente la parte entera, ¿ya? Es importante que tengan en cuenta. Entonces vamos aquí como entrada, ¿ok? Vamos a escribir el usuario que ingrese un número. Ingrese un número. El usuario ingresa un número, lo leemos en n como número, y aquí hacemos esta condicional, pues, ¿no? Vamos por aquí el cuadrito y buscamos la condicional si entonces. Si entonces. Si entonces recibe la expresión lógica, que lo vamos a dar más detalle todavía, cuando sea verdadero y cuando sea falso. Cuando sea verdadero, hemos visto que le hemos dicho acá que si el número es mayor igual a 100 y, ese es un AND, el número es menor igual
a 999. Ahí está la expresión. ¿Sí? A ver, veamos si este AND no soporta. Ok, este AND en este pseudocódigo, vamos a revisar la teoría de este pseudocódigo y creo que es un I. Vamos a ver, la expresión de condicionales para este caso. Expresiones, funciones, operaciones. Acá está. La conjunción es un ampersand o un Y. Disculpen. Es un ampersand o un Y. El O representa una línea, ¿sí? Un palito o un O. La negación es no o una pestañita y así sucesivamente. El mod, fíjense, es mod o un porcentaje también. Lo leen, ¿ok? Mod o un porcentaje y acá está la fórmula, ¿ya? Esto lo vamos a ver todavía mayor detalle. Entonces veamos. Esto me dice que es un ampersand nada más. En programación es 2. Ahí está, como ampersand. ¿Sí? Cuando esté entre el rango de 100 y 999, es un valor de 3 cifras. Caso contrario, recuerden que aquí es escribir, el escribir era número incorrecto o correcto, o número incorrecto, creo. Como correcto. Como número incorrecto, ¿no? Número incorrecto. Número incorrecto. Puedo agregarle más cosas acá fuera del rango de 3 cifras, ¿no? Por ejemplo, fuera del rango de 3 cifras. Ah, sí, hoy día vamos a escoger el delegado, ¿ya? Denos un minutitos, que tenemos tiempo, no hay problema. Entonces, aquí vamos a empezar a trabajar un poco los valores, ¿cierto? Recuerden que de 1 tomaba el valor de un mod, ¿cierto? De 1 tomaba el valor de king, del número, mod, de 10. Listo. Y que el número se actualiza, el número toma lugar al número entre 10. Se actualiza. ¿Sí? Y nuevamente de 2 toma el valor de king, del número actualizado, mod de 10. ¿Sí? Vamos a separar esto de acá para que sea mejor. ¿Sí? ¿Sí? Separamos también esto. Vamos acá, el siguiente es actualizar el número, n, toma el valor de king, de n dividido entre 10. Y luego de 3, que esto ya es de más porque podemos crearlo puedo hacer esto, ¿no? De 3 es igual a n, porque el último valor del tercer dígito es muy pequeño, ¿no? Que vendría a ser 2. O puedo darle nuevamente mod, de 10, ¿no? Quiere decir que el valor de 2 entre 10 sería 0 y su residuo sería el mismo valor de 2, ¿no? ¿No? Y acá nos queda el 2, ¿no? Y luego de eso hacemos el cálculo de inverso, como hemos visto ahí. El cálculo inverso, según lo que hemos visto, es darle una multiplicación, ¿cierto? Que vendría a ser de 1 multiplicado por 100 más de 2 multiplicado por 10 más de 3. Y acá escribir el número inverso es 2 puntos, coma, inverso. Y ya tenemos acá nuestro ejercicio. ¿Sí? De esta forma tendríamos el ejercicio correspondiente. ¿Ya? Miremos, si ejecuto esto, miremos, lo vamos a hacer paso por paso, perdón, ese es el pseudocódigo que lo vamos a ver después. Acá está, paso por paso. Ingrese un número. Por ejemplo, ingresa un número que sea 2. Va por acá, lee el 2, le ingresa acá esta opción
Le dice que es falso, por lo tanto, va hacia la parte del falso, ¿no? El número incorrecto fue el rango de 3 cifras, ¿ok? El 2 no tiene 3 cifras, por eso ingresó, preguntó, no está en el rango, es falso, y va por esta opción, el si no. El si no quiere decir que si esta opción es falsa, va a salir por acá. Va a mostrar este mensaje. ¿Ok? Miremos otro ejercicio. Yo le pongo el valor de ingreso un número, fíjense. Miren dónde está el rojo, el verdecito. Si yo le pongo este valor, que tiene 4 cifras, ingresa, pregunta, lo hace falso y va por acá. ¿Por qué? Porque le dice 3.245 es mayor o igual que 100, verdadero. Pero 3.245 es menor o igual que 999, falso. Verdadero y falso, falso, ¿no? Sale y va por esta opción. Pero si yo le pongo un número válido, como el que hemos visto, el 300, ¿cuál es el número? El número es el valor de 263,263, ¿cierto? Ok. Aquí lo he separado, ¿no? Ok. Un ratito que lo he separado acá. A ver, un ratito porque me sale esto. A ver. Dice que no coincide acá el valor. No coincide el tipo de dato al momento, al valor de asignar el número entero. Debe ser entero. Todos son enteros. Sí. El valor a asignar es entero. N es entero, sí. Vamos a realizar esto. A ver qué pasó acá. Debe mostrarme como valor entero. 263. Ingresó ya los valores, fíjense. Pero me dice que acá el valor, un ratito para ver por qué me está diciendo que el valor no es entero. Ya, no deberían ser reales porque está como, ya, vamos a poner como real, ¿no? Pero no debe ser real. Y vamos a poner real, ¿ya? Vamos a definir nuevamente. Solo a n como real, ¿ya? Como real. Porque el resto debería ser enteros, ¿ok? A n como real. Veamos nuevamente. Que es que el modo opera con enteros, pues, ¿no? Fíjense que el modo opera con enteros. Ahora ojo con este valor, 263. Me parece raro, me está leyendo mal esto. Ahí está. Ya, operan dos enteros. Claro, el modo opera solamente con enteros. Y el n debe ser entero, ¿está bien? ¿Qué pasó con este programita? Claro, vamos a poner trun para poderlo setear, ¿cierto? N trun de n, ¿no? Vamos a truncarlo para poderlo sacar. Dejamos a n como decimal, como entero. N como entero, el problema de esto que hay que hacer unos truquitos. Y a esto, a ver, ingresa acá. Acá no está ingresando, ¿cierto? Acá vamos a truncarlo para decirlo que tome solamente el valor entero. ¿Sí? Trunc, truncamos, que me genere solamente el valor entero, y acá también trunc, trunc, para que solamente me obtenga el valor entero. Es un problema esto porque esto la programación lo hace más rápido, pero ahí está, ¿no? ¿Ya? Ahí está William. Gracias, Rafael. William, ¿cierto? Trun, esta palabra trun nos dice de que solamente va a tomar la parte entera, ¿no? Lo va a dividir, pero va a tomar la parte entera, ¿ya? A ver, veamos nuevamente si funciona. Ingresa el valor, me va a pedir el valor. Al tomar el valor 263, ¿ok? Ingresa, ingresa, ya ingresó, truncó el valor, obtiene el valor, obtiene los valores y hace la suma correspondiente y muestra el valor inverso, ¿no? 362 y sale. ¿Ok? Este trunc, como para el pseudocódigo, me dice que la división debe ser decimal, obvio que no es cierto, no, no toda división es decimal, si estoy definiendo una variable entero, debería darme entero,
pero hay que hacer un trun, quisiera truncar, ¿ok? De un valor decimal solamente toma la parte entera, ¿ya? Eso es lo que está diciendo el valor, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende ese algoritmo? Eso es lo que está haciendo en funciones matemáticas, ¿ya? Vamos a copiarlo por acá y vamos viendo por acá una estructura más. Voy a ponerlo por acá. Es el ejercicio 14. Ya está el ejercicio 14. Perfecto. ¿Ok? ¿Preguntas? Sí, por eso hay que ver varios detalles, por si acaso. Vamos a ver varios detalles todavía para que puedan ustedes entender un poquito mejor esta estructura, ¿ya? Esta estructura. Pero bueno, así estamos. Esto es parte de programación, hay que entenderlo un poquito. Ahorita vamos a hacer más ejercicios sobre esto, ¿ya? Pasamos a la parte teórica de lo que se nos viene ahora. Voy a cambiar aquí. ¿Estamos? Bien, pues vamos a conceptos básicos de programación que nos va a ayudar a entender la parte de lo que hemos hecho ahorita, ¿ya? No pretendía hacer todo porque hay que ir de a pasos, como les decía, pero bueno. Bueno, acá hay un video, que, este video sobre qué era. A ver, ahorita por aquí. Creo que ya está. Ahora vamos a ver si es que es este. Ah, ya no está disponible este video. Ah, ok. Pasemos. Hoy día vamos a ver algoritmos, características, formas para representar algoritmos que hemos visto, fácil de resolución de algoritmos que lo hemos visto. Pero vamos a ver acá que en esta semana 2 vamos a ver conceptos básicos de programación. Y los conceptos básicos de programación es revisar, por ejemplo, el origen de C++, de C y C++. Vamos a revisar los conceptos básicos de programación del lenguaje C, los tipos de datos, las variables, las constantes, las operaciones correspondientes de asignación, operaciones aritméticas, operaciones de incremento, decremento, operaciones de relación, operaciones lógicas como el AND, el OR, el NOT, negación. Operaciones de entrada y salida. ¿Okay? Entonces, miremos acá un poquito. Esta es la estructura básica de lo que es programación. ¿Okay? Miremos acá, como estructura básica de programación, tenemos lo siguiente. Fortran es uno de los lenguajes principales que nace para dar origen a varios. Fortran, el BASIC, por ejemplo, en 1963, 64, ¿ok? COBOL, por ejemplo, en 1959, ¿sí? Luego de Fortran nace Algo, ¿no? Algo en 1958. Luego de Algo nace Pascal, fíjense, Pascal en el 70. Y Pascal da origen a algunos lenguajes de programación, ¿no? Como Kit Basic, Visual Basic, por ejemplo, Visual Basic Script, y luego viene el ya difunto ASP, ¿no? ASP de Microsoft. ¿Okay? Por acá algo nace CPL, ¿sí? CPL nace B, ¿okay? Y de B nace C en 1971. 1971. Después del C nace C++, del C nace AWK, ¿okay? Del C nace Python, fíjense. La base de Python es C. C con modula de Pascal, ¿no? Por aquí. Modula con Pascal, ¿ya? Del C++ nace el JavaScript. Del C nace el C#. Del C nace OAC, ¿sí? Recuerdan que, perdón, del C++ nace OAC, pero del C nace AWK, nace PER y nace PHP, fíjense por acá. PHP está por acá y tiene un origen en C. Pero de OAC, ¿cierto? Que es producto de C++, nace Java. Nace Java. ¿Ok? Java y Java 2. Java y Java 2. Y el unión de Java con C++, acá como lo ven, nace C Sharp, por si acaso. ¿Okay? Entonces, C Sharp es la unión de C++ con Java y C++ da origen a Java, por ejemplo.
C++ da origen a JavaScript, Python nace con C, ¿sí? C da origen a Python, a C++ y a PHP a partir de Perl. ¿Okay? Es una forma o un gráfico que nos ayuda a representar un poco los lenguajes de programación. Y hay más todavía, ¿no? Hay más formas de representar. Conceptos básicos. Recuerden que la computadora, las computadoras siempre procesan datos y los transforman en información. Los datos que procesa la computadora son básicamente de tres tipos: enteros, decimales y letras. Son los tres tipos que procesa la computadora: enteros, decimales y letras. En C++ existen tipos de datos básicos y también la posibilidad de crear tipos de datos, ¿no? Definidos por el mismo usuario. Los tipos de datos hacen una analogía. Por ejemplo, cuando yo digo, por ejemplo, si tenemos que hablar acerca de personas, ¿no? Debemos saber que hay un nombre, hay un apellido, hay una edad y hay una estatura, ¿no? Definimos como nombre y apellido palabras, definimos como edad un número entero, porque yo no puedo decir que la edad es, yo tengo 20.5 años, no se define así, sino de un número valor entero, y decimos que la estatura sí es un valor decimal, ¿no? Decimal. Como podemos apreciar, todos estos tres tipos de datos estamos hablando de palabras, números y números enteros y números decimales, ¿no? Los tipos de datos en C++, C++ tiene diferentes tipos de datos. Por ejemplo, un tipo de dato es el booleano. El tipo de dato booleano solamente almacena dos valores, es verdadero o falso, ¿sí? Se le asigna dos valores binarios, verdadero o falso, o 0 o 1. ¿Ok? Ese es el rango, verdadero o falso. Tipo de dato booleano, por ejemplo, false o true. El char, el char es otro tipo de dato que almacena caracteres, ¿sí? Puede almacenar letras. En este caso almacena una sola letra, ¿no? Una A o un valor 65. Recuerden qué valor es este de acá en el ASCII. El 65, ¿qué valor es? En el ASCII, ¿qué valor es? La letra A. A. Por lo general, este char cuando lee letras, lee con comillas simples, ¿ya? Con comillas simples, así. Cuando lee letras, por lo general. El short es un tipo de dato para datos muy pequeños, con valores muy pequeños. Por lo general usamos este valor que es el int. int. Int para datos enteros. Int para datos enteros almacena 4 bytes. 4 bytes. Pares de 4 bytes. ¿Okay? Recuerden que cada byte tiene 8 para 8 valores, 8 bits. ¿Okay? Cada byte tiene 8 bits. ¿Sí? O sea, 8 posiciones para ceros y unos. ¿Sí? Si hablamos de 4 bytes, estamos hablando de 16 bits. ¿Okay? 16 bits. Y el valor que almacena es un valor entero. ¿Sí? Unsigned int también es uno de los tipos de datos tipo entero, pero va desde el 0 hacia un valor mayor, ¿no? El long long, es importante que sepan que el long long almacena 8 bytes. Es un entero, pero muy grande, que almacena, por ejemplo, datos de 8 cifras, 12 cifras, por ejemplo. 12 cifras. ¿Okay? Eh, por lo general, de 12 cifras hablamos de un código, por ejemplo, un código de barras, un código de diferentes valores como valores numéricos, ¿no? Pero mayor de 12, ¿no? Entre 12 a más, o entre 10 a más, ¿no? ¿No? Entre 10 a más. Float es otro tipo de dato, y float ya habla de la parte decimal. Estos de acá hablamos como decimales. Y estos de acá hablamos como enteros. Este es un char, carácter, y esto sigue siendo un booleano. 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 ¿Ok? Cuando hablamos de float, hablamos de un decimal de 4 bytes, o sea, un decimal no muy grande, pequeño, ¿ok? Que puede ser negativo o positivo. Recuerden que los enteros también pueden ser positivos y negativos. Los enteros también pueden ser positivos y negativos porque sigue siendo un entero. Cuando hablamos de double, hablamos de un número mayor, hablamos de cifras mayores con decimales mayores hasta exponenciales, ¿no? Podemos acá hablar de, por ejemplo, un valor de 8 por 10 a la menos 8, por ejemplo, ¿no? Un valor muy grande. Este es otro tipo de dato
Void significa sin valor o valor nulo, ¿no? Muchas veces se utiliza para funciones. Se utiliza en funciones o métodos. Ya lo vamos a hacer más adelante. Entonces recuerden, tenemos booleanos, caracteres, int, los más importantes, long y float y double, ¿no? Esos son los más importantes. En el rango vacío, en el rango de, por ejemplo, de los enteros, podemos determinar acá que acá hay eh, a ver, ¿cómo podemos tenerlo acá? Ok, en los enteros tenemos así, ¿no? Un int por acá y por acá tenemos un long, en este rango, ¿ya? En los enteros. Ah, y más chiquito es el short, pues, ¿no? El short, pero más o menos es así, ¿ok? Vamos a graficarlo mejor para que vean cómo están los rangos. Entonces, yo puedo declarar un entero cuando es muy pequeño, o un short cuando es muy pequeño. Entonces, acá, por ejemplo, un short, corto. Acá tenemos un int y acá afuera tenemos el long, ¿no? Aquí dice long, long. ¿Ok? Ese es el rango. En el rango del float tenemos acá float y internamente tenemos acá un double. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo guardar, si yo creo una variable double, puedo guardar un float. Pero si yo creo un float, no puedo guardar un double. ¿Ya? Si yo creo un long, puedo guardar un int y un short, muy pequeño, pero es mucho espacio. Si yo creo un short, solamente guardo un short. Si yo creo un int, puedo guardar un int y un short, muy pequeño. ¿Ok? Ese rango. ¿Se entiende la forma del rango? ¿Se entiende? Recuerden que si yo tengo un double, puedo guardar un float, pero no puedo, si yo creo una variable float, no puedo guardar un número muy grande como un double. ¿Ok? Y lo mismo pasa con el long. Si yo un long, puedo guardar un short o un int. Pero un int no puede guardar un long. ¿Ya? ¿Se entiende? Ok, bien, sigamos. Las variables, ¿quién es él? Steve Jobs, perfecto. ¿Ok? Excelente. Están atentos. Miremos acá las variables. Las variables constantes en C++. Las variables son espacios en memoria que pueden almacenar y modificar los valores. Las constantes son espacios en memoria que permiten almacenar un valor, pero no modificarlo. Importante. ¿Ya? Las variables y las constantes tienen que especificar a qué tipo de dato pertenecen para que el compilador sepa cómo interpretarlos. Importante también, qué tipo de dato tiene cada una de la variable o la constante. La variable es un valor que puede ser modificado y la constante es un valor que se declara como fijo. Las variables y constantes deben poseer un nombre único. Ojo, un nombre único dentro de la aplicación. Es obligatorio declarar la variable, fíjense, es obligatorio declarar las variables y constantes antes de ser usada. Por eso yo les decía en el PCIN que hay que declararlas al principio. ¿Ok? Esa es la intención de declarar variables en PCIN, porque en C++ te pide obligatoriamente que declares las variables para usarlas. Si no las declaras, no le entregas el tipo de dato, no la vas a poder utilizar y te va a generar un error. Entonces, las reglas que les comentaba de las variables son las siguientes. El primer carácter debe ser una letra, ¿sí? O un signo subrayado. Cualquiera de los dos, una letra o un signo subrayado. ¿Ok? Los caracteres restantes pueden ser letras, signos subrayados o un dígito. Luego del primero, si yo declaro una variable, puede ser una letra al principio o un signo subrayado. Y luego puede venir una letra, un subrayado, un dígito, etc.
No puede utilizar caracteres especiales en el nombre como son ñ, símbolo de interrogación, porcentaje, etc. Debe ser distinto a las palabras reservadas por el lenguaje. Por ejemplo, el int, el float, el if, son palabras reservadas que no puedo utilizarlas. ¿Ok? El lenguaje C++ o C también hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por lo que si yo declaro sueldo, ¿sí? Es distinto a declarar sueldo. ¿Por qué? Porque acá tiene una mayúscula y acá tiene una minúscula. Son variables distintas. ¿Se entiende esas reglas? Tómenle foto, cópienlas, analícenlas, por favor. Listo. Ok. Por ejemplo, tenemos acá ejemplos de variables y constantes en C++. Sueldo, sueldo y sueldo son tres cosas distintas. Acá tiene mayúscula, todas tienen mayúsculas y esto es minúsculas. Por lo tanto, son tres variables distintas. Guión bajo, área, puede ser mayúscula, puede ser minúscula, pero empieza con un guión bajo. No hay espacios, me faltó decir ahí en las reglas que no debe contener espacios. ¿Sí? Y una regla es fundamental de que no contenga espacios. Por ejemplo, ordena un arreglo de no espacios. ¿Cuál es la notación húngara? TXT. No, no es una mala regla, eh, pero deberías entenderla, ¿no? O sea, hay que entender qué dice cada variable, ¿no? No, no es una mala regla. Incluso cuando programes cuando hagas Programa 2, LBL hace referencia a un tipo de dato eh, en el formulario que se llama label, ¿no? Y TXT hace referencia en el formulario también a un espacio donde el usuario escribe, ¿no? TXT box, por ejemplo, ¿no? O textbox, que es el resumen de TXT, ¿no? ¿No? Y el label es el resumen de, justamente LBL es el resumen del label, ¿no? Sí se puede utilizar, ¿no? Es, y se usa constantemente. Pero la idea es que sepas qué es lo que significa cada una de las variables, ¿no? Por ejemplo, leer datos, se entiende que hay que leer datos, pero si yo pongo LD lo voy a entender yo y el usuario no lo va a entender, o la gente que quiera auditar no lo va a entender que es LD, a menos que haga un cuadrito y diga qué significa cada una de las variables, ¿no? ¿Ok? Valor 3D, por ejemplo, Z5 son variables. Z, la letra y luego el número. ¿Ok? ¿Se entiende ahí? ¿Se entiende? Ok, sigamos entonces. Definición de una variable en C++, ¿sí? Definición de una variable en C++. Por ejemplo, acá yo puedo decir, ok, miremos, esta es una variable, eh, año, año 1, eh, eh, mm, mm, edad promedio, promedio. Esta es una variable, dos números. Eh, mm, perdón, perdón. Eh, mm, nombre. Ah, por ejemplo, talla, ¿no? Y nada más, ok. A ver, ¿cuáles son variables? ¿Cuáles no son variables? La primera es una variable.
Acá hay una duda, ¿ya? Esto en algunos lenguajes de programación lo leen, pero por lo general yo no lo utilizo, ¿no? Esta ñ no la utilizo, ¿ya? Es una variable correcta, es una variable correcta, pero yo evito utilizar la ñ, ¿ok? Acá hay una duda. Entonces, esto, cuando uso una ñ, ¿sí? En algunos lenguajes, de programación lo soportan y en otros no. Por lo tanto, como no es generalizado, yo prefiero no utilizar la ñ, ¿no? Y transformar este de acá como un doble n, ¿no? O sea, por ejemplo, año, perdón, transformarlo con una doble n y una i, ¿no? Como año 1, ¿ok? Transformarlo. Lo soporta, creo que el último C++ lo está soportando, pero no lo recomiendo, ¿ya? Porque si tú pasas tu programa a otro compilador o a otro lenguaje de programación, no lo va a utilizar, ¿ya? ¿Qué dice acá? Edad promedio, ¿es válido o no es válido? No, ¿cierto? Porque hay un espacio. Promedio, ¿es válido? Promedio, sí. ¿Dos números es válido? No, ¿cierto? Porque empieza con un número. ¿Nombre es válido? Sí. ¿Y talla, signo de dólar, talla es válido? No. Ocurre lo mismo, ¿ya? Este símbolo pasa lo mismo con lo anterior. Solamente para este símbolo, ¿sí? Recuerden que pueden iniciar con menor, con un símbolo guión bajo, pueden empezar con una letra, o en algunos casos pueden empezar con este símbolo. Solamente es este símbolo como excepción. Luego el resto no, ¿ya? ¿Ok? Por lo tanto, yo tampoco lo recomendaría. En unos lenguajes de programación lo soporta y otros no. Por lo tanto, es una regla muy, muy ambigua para este caso. Pero sí, todos empiezan con guión bajo o letra. Así que así, acostúmbrense a eso. Si usan esto, tengan cuidado, ¿ya? Que no lo leen en otro lenguaje de programación. Ojo con eso. Ahora, la definición de los tipos de datos, fíjense cómo se define un tipo de dato, una variable con tipo de dato. La variable se define el tipo de dato, ¿sí? Y el nombre. Como por ejemplo, int, variable entera, double, estructura, bool es verdadero o falso, char, mi primera letra, long, el nombre de la variable, unsigned int, no acepta negativos, y int x1, x2, x3, x4. Aquí estoy concatenando, por ejemplo, variables del mismo tipo, como hemos hecho en PCInt, ¿no? Y al final siempre un punto y coma. Recuerden el punto y coma al final. Fíjense, el punto y coma. Declaro variables y al final hay un punto y coma, porque también me lo está diciendo acá, fíjense, que hay un punto y coma al final. Entonces, esta es la forma como yo defino una variable, el tipo de dato y el nombre de la variable. Lo que hacíamos definiciones en PCI, hacíamos definir la variable como un tipo de dato, pero en programación es el tipo del dato y el nombre de la variable, y al final el punto y coma. Los tipos de datos son entero, int, double, float, char, booleano, long, etc. ¿Ok? Esos son los tipos de datos que hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Se entiende esta parte? Un minutito para que procesen. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Genial. Ok. Palabras reservadas, como le dije, las letras no pueden tener, los tipos de variables no pueden tener variables reservadas como declaración de variables y son estas, ¿no? Las más comunes, por ejemplo, son estas, el if, voy a cambiar de color. El if, por ejemplo, de este bloque, class lo van más adelante, if, new lo avanza más adelante, short, que es un tipo de dato, struct un tipo de dato, es el while, por ejemplo, son condicionales repetitivas, const de constante, case, que lo vamos a hacer con el switch, por ejemplo, do de do while, float, tipo de dato, ¿no? Null, de nulo,
Sci-off, que es la cantidad de bytes de una variable, switch, para intercambio, para lo que es condicionales múltiples, sci-off también, continuo, por ejemplo, ¿no? Que van a utilizar, for, por ejemplo, ¿no? Private más adelante, return también lo van a utilizar, this también, por ejemplo, using namespace, también para el using, booleanos, char, else, por ejemplo, false, también palabra reservada, in, long, 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 protect, palabra reservada, que vamos a usar este ciclo, ¿ya? ¿Qué más? Default, también lo usamos este ciclo, break también para este ciclo, finally, namespace también para este ciclo, public no usamos, string, podemos usar este ciclo, void también este ciclo, true también este ciclo, false debe estar por ahí. ¿Okay? Son palabras reservadas, palabras que no las puedes utilizar como tipo de dato, porque ya tienen una asignación dentro del lenguaje de programación. Este lo pueden revisar y lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Okay? Cadena de caracteres. Una cadena de caracteres es una secuencia de caracteres encerrada entre comillas. ¿Sí? Por ejemplo, UPC, protagonista del cambio, es una cadena de caracteres. Y el nombre de dos puntos es una cadena de caracteres. Se habla que esta cadena de caracteres tiene 1, 2, 3. El espacio es un carácter, por si acaso acá hay un espacio. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 caracteres. 28 caracteres. Entonces, esta cadena de caracteres, ¿sí? Que va entre comillas dobles, tiene 28 caracteres. Y acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. Dos puntos también es un carácter. 7 caracteres. Caracteres, sí. ¿Ok? Caracteres. Entonces, una cadena justo es eso, ¿no? Un conjunto de caracteres y va con comillas dobles. Es un string, así es un string, que vamos a ver más adelante también como string. O como char en conjunto, porque una cadena de caracteres tiene esta estructura. El tipo del dato, el nombre y el tamaño que va entre corchetes, el tamaño. Y se le puede asignar un valor, ¿ok? Es una forma también. Entonces, un char, sencillamente si yo tengo char vocal, ¿sí? Punto y coma, lo único que va a soportar es una letra, ¿sí? Una letra. Por lo tanto, este char vocal solamente tiene un espacio para una letra, ¿ok? Acá sería vocal. Vocal. Solamente para una letra. Pero cuando yo tengo un char nombre entre corchetes, un valor, es el valor máximo de la cadena de caracteres. Por lo tanto, esta cadena de caracteres que ven acá, que se llama nombre, tiene 20 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por acá hasta 20. Y la posición que empieza es la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el valor de 19. No llega a 20. Pero en su tamaño sería 20. Por lo tanto, Paul se almacena acá. La P en la posición 0, la U en la posición 1, la A en la posición 1, la U en la posición 2 y la L en la posición 3. Y el resto son espacios que se mantienen, ¿sí? Sin utilizar, ¿sí? Se dice que si yo no tengo un valor exacto de la cantidad de caracteres que utilizo para almacenar nombres, se estoy perdiendo mucho espacio de memoria. ¿Ok? Por eso luego nacen ya los arreglos dinámicos para el mejor manejo de la longitud de las cadenas de caracteres. ¿Cuántos caracteres como máximo se utiliza? Tú puedes utilizar 100, 200 caracteres sin ningún problema, ¿no? Va a almacenarlo, de acuerdo a lo que soporte la memoria. ¿Okay? Sí, eso no hay ningún problema, porque crece. O sea, el valor de crecimiento puede ser 500, 600, ¿no? Caracteres. No hay un límite acá. Pero pues es raro que utilices una cantidad de caracteres para mencionar algo, ¿no? ¿No? Y por lo general se utiliza un string que sí soporta directamente por ejemplo, un texto completo, ¿no? ¿No?
Pero ahora, por ahora no vamos a hacer string todavía. Entonces, la cadena de caracteres es un conjunto de caracteres que se almacena y que tiene un tipo de dato, un nombre y entre corchetes el valor máximo que quieres guardar. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer también más adelante. Pero ahí está la teoría. Como les decía, si yo tengo char sección, char sexo, por ejemplo, solamente guardo una letra, nada más, ¿sí? Y acá está el valor char, el nombre, punto y coma, ¿ya? Esa es la forma como se guarda. Ahora, nace otro valor que es la constante, ¿no? Otro tipo de dato para definir, ¿no? Perdón, otra forma de declarar. Tenemos variables y tenemos constantes. Constantes, cons significa constantes, viene una palabra reservada a constantes, el tipo de dato, el nombre de la constante y el valor. Por lo general esa constante es así, ¿no? Constante, int, el tipo de dato, el valor. Y tiene un valor. Estos son valores fijos, permanentes, que se van a manejar. Por lo general se manejan fuera fuera del programa principal que vas a trabajar. ¿Por qué? Porque las vas a declarar como constantes y las puedes utilizar con un valor fijo ya permanente como el IGB, que es 18%. ¿Por qué se utilizan? ¿Por qué pasa si tú llamas constantemente al IGB en tu programa, que es 18%, y de repente el gobierno dice, no, ya no es 18%, sino es 20%? Simplemente modifica la constante y ya no tienes que modificar todos los valores internos del programa, simplemente con la constante, como un valor. ¿Ya? Eso también vamos a usar varias veces, valores constantes. Las constantes especiales como macros, existe una forma de colocar valores constantes en el programa, llamadas macro, y los macros, a diferencia de las constantes, no tienen un tipo de dato, simplemente tienen un valor que será reemplazado cada vez que se encuentre el nombre de la macro. Por ejemplo, si una macro se llama dato con valor 10, el compilador reemplazará el valor de la palabra dato con el valor de 10. Es lo que hace, ¿no? Siempre. Las macros también se utilizan como las constantes, ¿sí? Una macro se define con esta palabra, define, el símbolo el michi adelante, define, el nombre de la macro y el valor. No va punto y coma, no va igual, ¿no? Fíjense. Diferencia que no va igual. Entonces, define IGB no va el valor 18%. Es muy parecido a la constante. ¿Ya? La diferencia es que uno funciona o el anterior fue creado en C y este fue creado en C++, pero ambos funcionan sin ningún problema. Define IGB, por ejemplo, 18%, define primer mes 3, por ejemplo. Y lo que yo utilizo en el programa es este valor, esta variable, y lo va a reemplazar por este valor. Utilizo esta variable y lo va a reemplazar por este valor. Utilizo esta variable y lo va a reemplazar por este valor. No variable, sino este nombre de la macro y lo va a utilizar o lo va a reemplazar. Ya en un ejemplo vamos a ver también estos define. Pero recuerden, define el tipo del dato y, perdón, el define el nombre de la macro y luego el valor. ¿Ya? No va punto y coma, porque esos son declarados en la parte inicial del programa. Ya no va punto y coma. Ojo con eso, no va punto y coma, solamente para este caso. En el anterior sí, fíjense. Acá sí va punto y coma, como constantes. Ahí está, como les decía, ¿no? El define está declarado fuera ese es el programa principal, ¿ok? Y están declarados fuera, por ejemplo. Define IGB, define mensaje, hola, ¿cómo estás? Y lo que yo utilizo acá es este valor, ¿no? IGB, ¿sí? Que lo reemplaza por el 18%, 1800. Y aquí lo reemplaza por el 18.00 en cálculos. ¿Ya? Y acá también lo reemplaza como 18.00. Y el mensaje es el mensaje que muestra acá, pues, como valor. ¿Ok? Esa es la diferencia de la constante. ¿Por qué? Porque lo define en la parte superior y lo puedo modificar y simplemente, si esto lo modifico, ya no es 18%, sino es 20%, 20, entonces automáticamente estos valores cambian. Ya no sería 18, sino sería 20, ya no sería 18, sino 20, ya no sería 18, sino 20. Cambia, se modifica. ¿Ya? Cuando lo compila, lo convierte, pues, ¿no? Como valor. Es útil cuando yo quiero cambiar, tener variables en la parte superior, en este caso un define, para poder modificar en algún momento el programa sin afectar todo o tener que hacer muchos cambios, ¿no? Muchos cambios. ¿Ok?
Vamos viendo. Me hace nuevamente acordar para el delegado, que sería la semana, el día miércoles con ustedes. Ya, quiero definir un poquito más esto de acá y ya después de esto ya podemos escoger delegado. Miremos, operadores, tengo acá la asignación, ¿sí? La asignación como operadores, asignación, aritméticos, incremento y decremento, relación y lógicos. Ok, si mejor escogemos el delegado y luego lo agrego yo. Ya, pero veamos acá. Nos vamos a quedar acá en operadores. Nos falta ver algunas cositas más. Vamos por la diapositiva 25, son varias acá. 25 y son 48, estamos por la mitad todavía. Ya, sin apurarnos, mejor lo vemos el día miércoles. ¿Ok? A ver, como le decía, el delegado es una propuesta académica eh, eh, que deberíamos tomar en cuenta para poder ser el nexo entre ustedes y mi persona. Hola, 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 listo. Entonces, la idea del delegado es que sea el nexo entre ustedes y mi persona, sea una persona responsable, una persona que sepa comunicar tanto con ustedes y conmigo, que sea sincero. A mí me gusta mucho la sinceridad, ¿no? Profe, está faltando esto, profe, pasa esto, entonces me interesa mucho que sea muy sincero realmente, ¿ya? Eh, en el nexo entre nosotros, entre el docente y el delegado es muy importante la comunicación, ¿ya? De repente algunos ya se conocen o algunos tienen ya conocimiento de que es un delegado. El delegado al final del ciclo, luego de una evaluación, tiene un crédito o un porcentaje de créditos, algo así, ya que les va a permitir ir acumulando en el transcurso del tiempo para validar los créditos adicionales que necesitan. Entonces, tenemos dos formas de escoger el delegado. Una es que ustedes lo propongan, ¿sí? Y la otra es que yo proponga un delegado. O sea, yo selecciono un delegado, ¿ok? Si ustedes proponen delegado, o la otra es que ustedes mismos se propongan, ¿no? La idea es, por ejemplo, escuchar un poco el sentimiento de cada una de las propuestas de delegados que hablen y la idea es que se comuniquen ustedes por a través de WhatsApp, a través de Telegram o cualquier medio correspondiente, ¿no? Donde el delegado tenga que estar en constante comunicación con ustedes. Chicos, hay este trabajo, chicos, hay que revisar esto. Alguien puede decir, me falta este ejercicio, cómo se hace, y suben la solución en esta mensajería instantánea, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, propuestas. ¿Quién quiere ser delegado como primera instancia o a quién proponen como delegado? Somos cuarenta y tantos, no creo que todos se conozcan, pero la intención es poder ver un delegado, ¿no? Y la otra en elección de delegado es que yo el día miércoles haga un pequeño concurso, ¿no? Eh, con, con Kahoot y entre los tres primeros veamos quién puede ser el delegado, ¿no? Esa es la otra opción. Sí, ¿cuál les interesa más? ¿La de seleccionar ustedes o el día miércoles a partir del Hakud ustedes vayan viendo quiénes podrían ser sus delegados, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea de delegado es que también los ayuden, ¿no? Ok, lo hacemos con Hakud el día miércoles, ¿ya? Listo, quedamos así entonces. Entonces repasen estas diapositivas porque el Hakud es en base a estas diapositivas, así que el día miércoles nos centramos a ver la parte de terminar esas diapositivas, revisen lo que hemos hecho. Y vayan avanzando con las siguientes diapositivas. Dime, José, estas diapositivas son las mismas diapositivas que están en su campus virtual. He actualizado algunas cosas, pero están en el Drive, ¿no? Si no tienes el Drive está acá. Ese es el Drive que tienen ustedes. Y aquí está el Drive en la primera. Ahí está. En la segunda sesión, fíjense el Drive en la segunda sesión, acá en la semana 2 van a encontrar las diapositivas que se llaman algo de 0,2. Acá está, fíjense, los conceptos, estas son las mejoradas, ¿no? Los conceptos de programación 0.2, 0.0
y 2.1. La escuela tiene estas, ¿no? Todo en junto. Yo lo he separado para poderlo entender mejor, con algunos ejemplos más. Y lo normal es este ejercicio, ¿no? Conceptos básicos de programación, PPTX1. ¿Ok? Yo he separado en 0.2 y 0 y 2, perdón, 2.0 y 2.1. Yo estoy trabajando ahorita la 2.1. Vamos a ver la próxima clase, terminar esto y terminar también el 2.1. 2.0 y 2.1. ¿Ok? Y acá pues pueden ver la secuencia de clase que yo tengo. Listo, chicos, nos quedamos acá. Acá ven los ejercicios. Voy subiendo acá el resto de ejercicios. Cada vez que hagamos ejercicios voy a utilizar este archivito para que ustedes tengan la información. ¿Ok? Bien. ¿Qué aprendieron hoy? Preguntas, ¿qué aprendieron hoy? ¿Qué hemos visto? Tipos de variables, ¿qué más? Caracteres, reglas de las variables, perfecto. Un poco del concepto de C++, que es excelente. Pseudocódigos más avanzados con el PCI, perfecto. Conceptos de C++, constantes, excelente. Tipos de datos en C++, así es. ¿Ok? No olviden las variables reservadas, las palabras reservadas, ¿no? Origen de C++, pseudocódigos, excelente. Bien, chicos, repasen por favor. Nos vemos el día miércoles. El día viernes sí vamos a tener clase, así que no hay palabras reservadas, importante también. Sí, no hay suspensión de clase. En el horario no les va a figurar, ¿sí? Igual usamos el día viernes. El día viernes sí hay clase. Sí tenemos clase conmigo, ¿ya? Aquí les voy a pedir, vamos a hacer la clase el día viernes, pero luego yo voy a pedir, voy a hacer una especie de reprogramación porque no me permiten. Sí, sí es feriado, pero luego va a ser muy difícil recuperar clase, porque si es que tomamos como feriado, son 2 horas nada más, como feriado ese día, créanme que todos los cursos que tienen van a querer reprogramar y se les va a cruzar con el horario con ustedes, y ustedes van a estar, algunos van a poder, algunos no van a poder, ya por experiencia mejor tomamos esas 2 horas, son 2 horas nada más, tomamos esas 2 horas para hacer la clase.